Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos a esta que es vuestra casa, la casa del mundo acorazado, la casa de las historias militares más variopintas y más extrañas. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores. Hoy os llevo a la guerra de Chechenia, en concreto a la segunda guerra de Chechenia. Os llevo de la mano de Cristian Villanueva López, que no es nada más ni nada menos que el director de la revista Ejércitos y que escribió un artículo interesantísimo que es el que hoy os voy a leer, una cosa que no he hecho nunca en la vida, ya veremos cómo sale, y que fue escrito y publicado en la web de Ejércitos el pasado 16 de enero del 2018. Como nunca he hablado de la guerra de Chechenia en este canal, creo que es la mejor manera de poderlo hacer de la mano de un profesional de esta clase de escritura y bueno, espero pues con mi humilde relato o manera de relatar pues cumplir las expectativas de Cristian. Hoy hablaremos de la batalla por la cumbre 776. La Segunda Guerra de Chechenia da comienzo en los primeros días de octubre de 1999, cuando las tropas rusas, especialmente su Fuerza Aérea o VVS, inician una campaña de bombardeos masivos destinados a desarticular el poder combativo de los señores de la guerra chechenos antes de pasar a una ofensiva terrestre que habría de devolver a Moscú el control sobre la díscola región caucásica. Fue una guerra breve si atendemos al desarrollo de las operaciones puramente militares, ya que las operaciones antiterroristas finalizaron oficialmente en abril de 2009. Fue una guerra sangrienta, no conoció piedad y en la que cada vez que tuvieron oportunidad unos y otros sacaron a la luz lo peor del ser humano. Como todas las guerras, ya sabéis, hubo de todo, momentos de compañerismo, momentos de heroísmo y momentos de lucha codo con codo haciendo frente a un destino tan aciago como seguro. Pero de entre todos estos momentos, el más destacado es quizá el de la batalla de Uluskert, también conocido como la batalla por la cumbre 776. La Segunda Guerra de Chechenia, curiosamente, comienza no en esta república del Cáucaso ruso, sino en su vecina Dagestán, cuando miles de combatientes chechenos, comandados por Shamil Basayev e Ibn al-Khattab, tratan de extender su rebelión de corte islamista más allá de la autoproclamada República Chechena de Ichkeria en apoyo de los musulmanes daguestíes. Como no, la forma más rápida de extender su extraña mezcolanza entre ideología con tines racistas e islamismo de corte wahabita es la invasión y a ellos se aplican con todo su empeño durante días, creyendo que la debilitada Rusia sería incapaz de responder al desafío. Tras una reacción sorprendente por parte de los habitantes de Dagestán, que lejos de secundar a los chechenos y alzarse contra el dominio ruso, se organizan rápidamente en grupos de autodefensa para frenar el avance de los señores de la guerra chechenos, Rusia pone en marcha su aparato militar. Reabrir el conflicto del Cáucaso era un sueño no para los ciudadanos rusos, pero sí para una buena parte de su estamento militar, cuyo orgullo lógicamente estaba herido después de una década trágica en la que se puede encontrar la salida de Afganistán, la caída del muro de Berlín del año 99 y en el que el presupuesto militar de la Federación Rusa alcanza su mínimo histórico. Independientemente de lo que hiciesen los envalentonados líderes chechenos, lo cierto es que después de cerrar en falso la primera guerra de Chechenia, que nunca contaría con el apoyo mayoritario de la población rusa, en Moscú llevaban ya tiempo buscando la forma de zanjar definitivamente la cuestión chechena, y eso era hacerlo, a ser posible, de manera militar. Además, en el caso de que la oleada de atentados de septiembre de 1999 en Rusia que predispondrían a la población civil para el conflicto no fueran atentados de falsa bandera, que es lo que se suele decir, como sostienen además activistas como Masha Gessen, en el Kremlin tenían información de sobras para saber de los planes chechenos respecto al Dagestán. Entre otras pruebas, hay contactos documentados entre el oligarca Boris Berezovsky, por entonces vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso y uno de los principales valedores de Vladimir Putin, y Movladi Uyanov y Movladi Ugonov, ambos destacados dirigentes chechenos en conocimiento de las intenciones de Basayev y compañía. Sea como fuere, el ataque sobre Dagestán, junto a los ataques perpetrados en septiembre del 99 en Moscú, Volgodonsk y Buiniaisk,
segaron la vida de 300 personas y estas sirvieron para cambiar para siempre el rumbo de la política rusa al elevar a un hasta entonces desconocido Vladimir Putin a la presidencia y con ello dar rienda suelta a la reacción rusa buscada por su estamento militar desde hacía años. Putin, elegido por el propio Yeltsin, probablemente por su lealtad en un tiempo en que las acusaciones de corrupción contra él y su círculo eran más fuertes que nunca, prometía mano dura contra los chechenos, justo lo que quería el pueblo, el ruso, atemorizado por los atentados y hastiado de la imagen de debilidad que proyectaba el país al exterior. Siendo todavía primer ministro, Vladimir Putin comenzaría una campaña militar que le permitiría ganar las elecciones presidenciales de marzo del 2000 con más del 52% de los votos y erigirse así en presidente, a la vez que solucionaba para siempre uno de los muchos desaguisados que la descomposición del Imperio Soviético había provocado. El ataque soviético contra Dagestán, pues, fue la excusa perfecta para que Rusia pusiera en marcha su vetusta, pero aún potente maquinaria bélica. Pero a diferencia del conflicto anterior, esta vez lo hizo con una estrategia clara, aunque nada innovadora, que teóricamente se basaría en la utilización del poder aéreo de forma parecida a como la OTAN lo había hecho contra Yugoslavia en los meses anteriores, aunque sin aproximarse, dada la precaria situación de la VVS. Y tras los bombardeos iniciales, dos brigadas, la 136 y la 102, dependiendo del Ministro de Interior y del Ministerio de Defensa la primera, se encargarían de los combates terrestres. Las operaciones iniciadas por Rusia en Dagestán, pese a necesitar refuerzos tan diferentes como infantes de marina llegados desde su base de Sputnik en Murmansk o paracaidistas llegados del distrito militar de Siberia, se cerró con un notable éxito. En poco más de un mes, entre agosto y septiembre de 1999, se lograría desalojar a los chechenos de Dagestán para centrarse posteriormente en bombardear Chechenia y en especial Grozny, su capital, que sufriría un durísimo asedio en el invierno de ese mismo año. Entre diciembre y febrero de 2009, la sufrida ciudad, que no se había recuperado de los combates de la guerra anterior, fue objeto de los ataques aéreos y artilleros rusos que, después de semanas de incesante fuego, terminarían por forzar a los guerrilleros chechenos a buscar una huida desesperada hacia las montañas. Una vez allí, en su santuario, podrían reorganizarse, volver a recibir suministros y, de este modo, plantear una resistencia lo más efectiva posible ante un avance ruso que utilizaba tácticas muy diferentes a las empleadas en 1994, cuando trataron de tomar el control de Grozny utilizando columnas de blindados y sufriendo un terrible revés. Los combatientes chechenos, entre los que se encontraban un número nada desdeñable de mujahidines procedentes de medio mundo que, después de la retirada soviética de Afganistán, verían en Chechenia una oportunidad fantástica de extender su yihad global, podían contar con apoyos en las fronteras con el Cáucaso Sur. Esta fue precisamente la dirección hacia las que huyeron los combatientes que lograrían escapar de Grozny. Tratarían de llegar a Satoy y las montañas del sur, aunque lograrlo requería seguir una ruta que les llevaba en dirección sudeste desde la capital de Argun y de allí en dirección sur-sureste por la carretera que cruza Belgatoy, Straty-Atagi, Dubayurt, Zony y finalmente Satoy. Esta pequeña región, a medio camino entre Grozny y la frontera con Georgia, era de hecho un santuario de la incipiente red de Al-Qaeda, en la que estuvo residiendo, por cierto, el propio al-Zarqawi. Pero al llegar a su objetivo final no le resultaría nada fácil, ya que le sería imposible seguir la ruta más sencilla, ya que la única carretera que se hallaba por esa zona estaba muy controlada por los rusos. En vez de coger esta carretera absolutamente infernal, por decirlo de alguna manera, deberían rodear el pueblo de Uluskert, que se hallaba un poco alejado al este de la ruta principal, y desde allí intentarían llegar a su destino. A lo largo de ese trayecto de poco más de 50 kilómetros se iban a encontrar con densos campos minados e importantes obstáculos naturales que les obligarían a seguir una ruta muy previsible para los rusos.
Pero en medio de estos obstáculos también se podían encontrar una serie de colinas especialmente importantes, ya que si pudieran caer en una emboscada o simplemente eran descubiertos por los rusos de alguna forma, esas colinas les podrían servir para protegerse y hostigar a los rusos mientras decidían por dónde escapar. Y no me gustaría terminar esta primera parte de hoy sin deciros que fue uno de estos enfrentamientos cuando una serie de errores tácticos, la falta de liderazgo, la incapacidad de prestar apoyo efectivo a los asediados, llevaron a la completa aniquilación de la 6ª compañía del 2º batallón del 104º regimiento de la 76ª división aerotransportada rusa. Una unidad que se suponía que era la flor y nata de las SSR o Fuerzas Terrestres de Rusia y que bueno, creo que os gustará mañana seguir la narración para saber cómo fue la batalla. ¡Venga, nenes! Nos vemos mañana si Dios quiere. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!